Estás entrando al búnker OAD. Se recomienda discreción. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sobrevive. Hola supervivientes. Continuamos con la serie de saqueos. En esta ocasión tenemos venganza al player 8679. Normalmente tengo entre 1 y 2 venganzas al día. Todo ello es gracias a mi modelo de base y a los cofres trampa con los cuales atraigo a los saqueadores llevándose solamente cosas que no necesito. Si lo pedís lo mostraré cómo hacerlo en otro vídeo. Antes de empezar con el saqueo, quiero aconsejaros un par de trucos que utilizo antes de hacer un saqueo y me ayudan a tener siempre el mejor loot posible sin gastar demasiado. Hablaremos de bufos y habilidades que podemos utilizar, cómo conseguir información de la base, y, por último, cómo acabar con las oleadas. Antes de empezar a hablaros de consejos, hablemos un poco de lo que necesitaremos para realizar con éxito este saqueo. Tan solo deberemos traer 2 C4 y una hachuela de hierro. Más tarde explicaré el porqué. En cuanto a las habilidades deberíamos de seleccionar el sprint si es que la tenemos desbloqueado. Como bufos interesantes a traer recomiendo la carne de venado infectado del sanador, la cual nos da un 20% más de daño con armas cuerpo a cuerpo. En cuanto a la búsqueda de información de las bases deberemos de utilizar herramientas externas al juego. La primera de ellas es el Discord, donde podemos encontrar radios de otros jugadores en el Discord oficial de las de Honor, en la pestaña Raiders Central. Buscamos el nombre de la base y puede que la encontremos registrada en dicha pestaña. Otra herramienta muy útil es YouTube, donde podemos encontrar vídeos de los saqueos completos de las bases que nos toquen. Evitaremos así abrir cofres que no deseemos llevarnos. Como veis, en esta ocasión hay 2 vídeos con el loot que podemos encontrar. Una vez hablado de todo esto, es hora de empezar con el saqueo. Colocaremos el primer C4 en este punto de la base reventando el cofre que contiene el disquete de coordenadas. Nos retiraremos hacia la parte posterior de la casa, pues con la explosión habremos activado la primera oleada. Una buena manera de utilizar los pinchos de esta base es esperando a la hora en la parte posterior de la casa, dado que las amenazas irán siempre lo más recto posible hacia nosotros. Por tanto se pegarán a las paredes y empezarán a comer pinchos. Eliminada la horda, será hora de abrir la casa central, que en esta ocasión lo haremos por la parte de abajo, que es de las pocas zonas de la base que no disponen de trampa de pinchos. Una vez gastados nuestro C4 iremos a recoger nuestro loot e iremos a soltarlo en la modo, por si cualquier cosa sale mal. Un disquete de coordenadas supone un gasto negativo de C4 más un total de 18 objetos extras de la caja, que abriremos en un futuro, por tan solo un slot de ocupación. Es una de las mejores recompensas que podemos encontrar en los saqueos. Como dije anteriormente, en este saqueo solo necesitaríamos traer 2 C4 y una hachuela, y esto es porque la siguiente caja que abriremos será un cofre lleno de hachuelas de hierro con las que realizaremos el saqueo. Una hachuela normal necesita 4 golpes para romper una caja, mientras que una hachuela de hierro necesita tan solo 3 golpes para hacerlo. Al abrir el cofre vendrá la segunda oleada, de la cual trataremos de escaparnos saliendo de la casa y dirigiéndonos a la caseta de perros para realizar otro método de eliminar a la horda. Dejaremos entrar a los mordedores en primer lugar para eliminarlos sin que las abominaciones y orondos nos estén golpeando. Si se juntan demasiado siempre podremos arrastrarlos pegándonos a las paredes, haciendo así que no se agrupen tanto. Tras eliminar a los mordedores trataremos de entrar a las demás amenazas de una en una. Una vez eliminada la segunda oleada recogeremos el resto de hachuelas de hierro y comenzaremos a abrir todos los cofres que podamos para ir acumulando loot. No olvides nunca dejar los mejores objetos en la moto, pues puedes perder la conexión en cualquier momento y hacer que termines con el saqueo.
por lo menos asegura lo mejor, para evitar desgracias. Tómate el saqueo tranquilo sin prisas pensando siempre que es mejor llevarte y que es lo que más te conviene. Últimamente podemos encontrar infinidad de armas cuerpo a cuerpo tales como katanas, machetes, mazos y normalmente siempre podemos encontrar algún arma de colección. Si tú eres uno de esos jugadores a los que no le salen bases dignas, mi consejo es que te centres en crear nivel de amenaza. No lo sé con certeza, pero llevo pensando bastante tiempo que el nivel de la base varía dependiendo el nivel de amenaza que tengas. La reputación es otro influyente, pero no es lo más importante dado que yo tan solo tengo a día de hoy 29 de reputación con los saqueadores. Abriendo este último cofre se activará la tercera oleada. Esta vez la eliminaremos a distancia, pues hemos perdido nuestra armadura en oleadas anteriores. Utilizaremos los pinchos para intentar dañar lo máximo a las amenazas y eliminarlas cuando le queden poca vida, para así aumentar nuestra experiencia de saqueos. Es importante tratar de dar siempre el último golpe para conseguir su experiencia. Con este último cofre daremos por terminado el saqueo. Una buena opción al conseguir todo el loot que queremos es usar el resto de las hachuelas dando un golpe a bancos de trabajo y trampas con pinchos para aumentar nuestra experiencia de saqueos y así aprovechar aún más la base enemiga. Concluimos el saqueo con un loot nada reprochable. En total hemos conseguido 12 katanas, 4 machetes, una M16, 44 resortes, 20 pavos, 4 motores, 18 sensores de calor, una Colt Python, una pistola de bengalas, una caña de pescar, 2 pinturas blancas y un fantástico disquete de coordenadas. Si te gustó el vídeo agradecería enormemente un like y que te suscribas a mi canal. Por último, no olvides dejarme tu opinión en la cajita de comentarios. Te estaré esperando por ahí. Y recuerda que un superviviente no es nada sin una buena comunidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.